Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com. Continuando con nuestro ciclo de conferencias de expertos, el día de hoy tenemos una conferencia excelente. Quiero presentar en primer lugar al doctor Jesús Coa Vegaso, quien va a disertar sobre el derecho administrativo en el contexto municipal peruano. El doctor Coa es abogado colegiado, egresado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Ha realizado una pasantía académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibiendo formación en Derecho Internacional Privado, Constitucional y Procesal Constitucional. Es egresado también de la Maestría en Ciencias de Administración, Convención en Gerencia del Estado y Administración Pública en la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, así como desempeñando diferentes funciones en el ámbito también de la asesoría y consultoría privada y en el sector académico. Entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Coa. Doctor Coa, bienvenido a abogaclass.com. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación. Bueno, a Boa Class, desearle lo mejor, la contribución académica que vienen impulsando desde los departamentos hacia el resto del país es fundamental y estamos aquí para sumarnos a esta encomiable labor. Muchas gracias, José, por la invitación y bueno, vamos con la conferencia. Adelante. A ver, ¿me confirman, por favor? Vamos a ver. Vamos a empezar con la proyección. ¿Me confirma, por favor, que se pueda ver? Sí, se ve, se ve. Perfecto, muchas gracias, José, muchas gracias Adelante, a todos los que nos adelante. acompañan el día de hoy. Efectivamente, nosotros vamos a hablar sobre municipalidades. Cuando uno se pone a pensar en el gobierno, generalmente suele enfocar su atención en las acciones del gobierno central. Sin embargo, explorando un poco nuestra experiencia cotidiana, nos damos cuenta que el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, a lo que nos pasa en nuestra vida como vecinos, es justamente el nivel de gobierno local, es decir, las municipalidades. Cuando nosotros tenemos un problema de basura, ¿a quién acudimos? A las municipalidades, justamente porque es una competencia suya. Cuando necesitamos construir, edificar, y por ende necesitamos tramitar una licencia, o quizás estamos impulsando un emprendimiento, acudimos justamente a nuestro gobierno local. Por tanto, la importancia de conocer el funcionamiento y reconocer los mecanismos de este nivel de gobierno es fundamental a partir de sus distintas instituciones. Es por eso que el día de hoy nos vamos a permitir tener un acercamiento respecto al régimen municipal, que está íntimamente ligado, obviamente, al derecho administrativo. Y este justamente es el título que hemos tomado, el derecho administrativo en el contexto municipal peruano. Vamos a comenzar por esto último, las municipalidades. En principio hay que empezar a reconocer algunos antecedentes. En principio, las municipalidades no surgen de la nada. En el incanato se hablaba de ayllus, que estaban organizadas, grupos de familia, entre 500 y 1000 familias, y esto fue dando origen a que en la colonia se conformaran las denominadas gobernaciones y corregimientos, que a su vez dieron lugar a las intendencias y subdelegaciones, ¿no? Con los denominados cabildos abiertos, que son el antecedente directo de lo que actualmente conocemos como las municipalidades. Y ya en la época de la independencia, a partir de 1821, se conforman estas entidades denominadas de esta forma, municipalidades, que incluyen también el sufragio popular y además otorgaban a los alcaldes el carácter de jueces de paz. Esto en la época de la independencia.
Esto a grandes rasgos estamos repasando 200 años de un plumazo. Ahora vamos a centrarnos quizás en los antecedentes más próximos, partiendo para ello de una breve revisión constitucional, tomando en cuenta las dos últimas constituciones, la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993, que actualmente está vigente. Aquí ha habido algunas diferencias. Recordemos que la Constitución de 1979 surge en un contexto de recuperación de la democracia, a partir del cual diversos partidos políticos, diversas fuerzas sociales logran articular y enarbolar un proyecto político democrático que es justamente materializado en esta Carta Magna. En cuanto a la materia municipal, podemos afirmar que la Constitución de 1979 delimita claramente competencias municipales, bienes y rentas, y desarrolla ampliamente la materia municipal. De hecho, la Constitución del 79 en algún momento es acusada como reglamentarista justamente por el grado de desarrollo que otorga a diversos aspectos, entre ellos el tema constitucional. Sin embargo, en la Constitución de 1993, producto el gobierno de Alberto Fujimori, producto de un golpe de Estado, el 5 de abril de 1992, transforma la concepción de los gobiernos locales. Por tanto, lo reduce en cuanto a su protección constitucional, en cuanto a sus competencias, reduce su régimen de bienes y rentas en comparación a los considerados en la Constitución del 79 y regula otras cuestiones subsidiarias. En resumen, y aquí vamos a invocar a Pedro Planas, un estudioso que lamentablemente ya no nos acompaña desde hace ya algunas décadas atrás, podemos señalar que la Constitución de 1993 concentró sus esfuerzos para reponer las condiciones a un Estado vertical, centralista y propio de la época colonial, ¿no? Una de las formas de entender ello es asumir de que las municipalidades son la manifestación concreta de la vocación que un Estado tiene por la descentralización, ya que se reconoce el poder directo a partir de estos órganos subnacionales. Por tanto, si restringimos sus competencias, como en efecto pasó con la Constitución de 1993, al menos en su primera versión, lo que estamos haciendo en el fondo es ir en contra de un proceso de descentralización. Sin embargo, la Constitución de 1993 surge en un contexto autocrático, dictatorial, pero posteriormente es objeto de diversas reformas. Ya en el régimen de Valentín Paniagua, un régimen transitorio a la democracia, se impulsa un conjunto de reformas constitucionales, entre ellas aquella contenida en la ley 2768, es una ley de reforma constitucional, que justamente incide sobre el capítulo 14, título sexto de la Constitución, que tiene que ver con la descentralización. Esta ley mantiene la estructura de las municipalidades, básicamente reconociendo un consejo como un órgano normativo, fiscalizador, y por otra parte la alcaldía como un órgano ejecutivo. Más o menos podríamos establecer un paralelo entre lo que pasa en el gobierno central con el poder ejecutivo, ¿no? Con la presidencia de la República, con el poder legislativo, con su órgano que es el Congreso de la República. Más o menos esa sería la dinámica que se mantuvo dentro de la organización de las municipalidades. También mantiene, entre otras cosas, la la irrenunciabilidad del cargo del alcalde, pero reconoce la posibilidad de revocarlo, es decir, a partir de la interacción o de la organización que pueda tener la población para poder cambiar o limitar o reducir el periodo de gobierno de los alcaldes, y mantiene la reelección y se reduce el periodo de gobierno de 5 a 4 años. Otro de los aspectos que regulaba esta ley
es omitir pronunciarse sobre el derecho de los extranjeros para elegir y ser elegidos. Y además recoge atribuciones municipales para regular actividades y o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación, tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos, históricos, cultura, recreación y deportes conforme a ley. Además, se innova como una competencia municipal aprobar el plan de desarrollo concertado con la sociedad civil. Básicamente es un reflejo de la época en la que nos encontrábamos en ese momento, ya que habíamos vivido en una circunstancia autocrática, si es que no dictatorial, y habíamos pasado a una circunstancia en la que se buscaba incluir dentro del funcionamiento del Estado a la población y sociedad civil. Esto tiene un reflejo en la propuesta que finalmente se materializó en esta ley de reforma constitucional. Otro de los aspectos tiene que ver con la innovación en la competencia municipal para fomentar la competitividad y las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. Nos vamos dando cuenta de que a partir de esta ley de reforma constitucional se van incorporando un conjunto de competencias municipales que posteriormente van a ser desarrolladas en otra norma, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, se innova como competencia municipal el presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. Esto resulta fundamental en la medida de que esto se constituye en una forma de poder incidir a partir de las municipalidades en la organización del Estado, básicamente reconociéndoles el derecho de poder formular leyes o proyectos de ley, una cuestión que resulta importante para desconcentrar y descentralizar el poder. Y finalmente, en materia de renta se mantiene lo establecido en la Constitución de 1993. Finalmente, desaparece un régimen especial de las capitales de provincia con rango metropolitano, las capitales de departamento de ubicación fronteriza y la provincia constitucional del Callao, a las que se refería el artículo 196 de la Constitución, de la primera versión de la Constitución de 1993, manteniéndose un régimen especial para la capital de la República y para las municipalidades de frontera. Esto es relevante en la medida de que si uno revisa, lo voy adelantando, la Ley Orgánica de Municipalidades, se mantiene toda una sección específica para las municipalidades metropolitanas, ¿no? Como en efecto fue el espíritu de esta reforma, reconocer un estatus especial, desde mi perspectiva injusto, para la ciudad de Lima, para la municipalidad de Lima. Tampoco se ha recogido el artículo 194 de la Constitución de 1993 que prescribía que las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos para la ejecución de obras y prestación de servicios comunes. Claro, posteriormente se desarrolla un régimen de mancomunidades que implica la posibilidad de impulsar la asociatividad entre municipalidades a efecto de conformar instancias mayores, incluso con un propio presupuesto y con una dinámica propia. Muy bien, este fue el antecedente de una reforma constitucional que abrió la posibilidad de emitir una nueva ley, bueno, nueva en ese entonces, una nueva ley orgánica de municipalidades, que es la actualmente vigente. Estamos hablando de la ley 27.972, que está justamente vigente a partir del 28 de mayo del 2003. Esta ley justamente desarrolla el capítulo incorporado en la Constitución referido a municipalidades. Incorpora un título preliminar. Generalmente los títulos preliminares se caracterizan por incorporar principios y normas que van a inspirar la interpretación normativa y jurídica del resto del texto, y usa indistintamente los términos, esta ley, de gobierno local, municipalidad y municipio, pese a que hay una diferencia en estricto. En este caso, vamos a tenerlos que en esta ley los vamos a manejar como sinónimos, y actualmente se encuentra vigente y es la que establece el régimen aplicable a municipalidades. Justamente vamos a hablar de la naturaleza jurídica, y es que si bien es cierto, la técnica jurídica legislativa aplicada a la ley 27972 no distingue estos conceptos,
sí hay algunas diferencias que en purismo es necesario manejar, porque aluden a instancias o a entidades distintas. En principio, el municipio es una entidad social integrada por tres elementos: población, territorio y poder municipal. Y ello implica, en este caso, el poder municipal, la capacidad de autogobierno, ¿no? Estos elementos, fíjense, se parecen un poco a los elementos que constituyen el Estado, ¿no? Los estados. La municipalidad, sin embargo, ya no es la entidad social, sino ya es propiamente la institución, y por eso es necesario referirnos a las municipalidades y no a los municipios, ¿no? La institución que justamente cumple esta función de gobierno y administración, obviamente tiene competencias y cumple con la finalidad de lograr el desarrollo de la circunscripción y satisfacer las necesidades elementales de los vecinos. Por tanto, si bien el municipio es una entidad social, la municipalidad ya es la institución propiamente dicha, y por eso hablamos de una ley de municipalidades, o hablamos de las municipalidades como órganos locales, no de municipios. Y finalmente, el gobierno local, que implicaría la autoridad que ejerce justamente la función normativa y ejecutiva del municipio, integrada ya por el Consejo Municipal y el alcalde. Muy bien. Dentro de la naturaleza jurídica, y aquí nos apoyamos en la ley 27972, podemos afirmar que las municipalidades son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Quizá sería el equivalente a lo que solemos afirmar cotidianamente como el rol que se le otorga a las familias, ¿no? Es el núcleo básico de la sociedad, muy bien. En este caso, las entidades básicas de la organización territorial del Estado son las municipalidades. En segundo lugar, son canales inmediatos de participación vecinal. Ello implica lo que les decía al iniciar esta participación. El órgano más cercano que tiene la población es justamente la municipalidad, y es el órgano a partir del cual puede manifestar concretamente la población la posibilidad de participar e incidir en el gobierno de su entorno. Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de sus correspondientes colectividades. Y aquí hay un término que vamos a explorar más tarde, que tiene que ver con la autonomía, porque es un concepto que suele ser problemático y que trae complicaciones al momento de tomar decisiones, ¿no? Pero en todo caso, las municipalidades disponen de esta potestad. Y por supuesto se les otorga el rol de promotores de desarrollo local. Ya no estamos hablando de entidades que son administradoras simplemente, eso sería un concepto de desconcentración desde la perspectiva administrativa, sino que se les otorga un rol activo en la generación de desarrollo local, ¿no? Esta es la importancia justamente del enfoque contenido en la ley 27972. Esto quizá para los abogados más jóvenes sea algo ya inclusive hasta de perogrullo, porque José, estimados amigos, reconocemos ya que esta ley ya tiene mucho tiempo, y estamos hablando de décadas de vigencia, ¿no? Sin embargo, esto no fue siempre así y es importante destacarlo. Muy bien, dentro también de algunas características en torno a la naturaleza jurídica de las municipalidades, hemos hablado de la autonomía. Y este es un concepto fundamental porque implica también un conjunto de obligaciones de las entidades, pero también un conjunto o un ámbito que debe ser respetado por otros niveles de gobierno. En este caso hablamos del reconocimiento de tres autonomías. La autonomía política, ¿no?, con la capacidad de tomar decisiones de gobierno; la autonomía económica, con la capacidad de administrar sus propios recursos y generar incluso recursos propios; y la autonomía administrativa, que implica la facultad de tomar decisiones de administración interna que tengan que ver con su funcionamiento. Esto obviamente dentro de los asuntos de su competencia. Ya hemos hablado de estas tres autonomías, justamente lo que implica la autonomía política: adoptar políticas y planes y normas en asuntos justamente de competencia municipal; aprobar y expedir normas
Dentro de ellas podemos hablar de las ordenanzas municipales, que tienen un rango de ley, que es importantísimo ello, eh, además de decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar funciones que le son inherentes. La autonomía administrativa, que es la facultad de organizarse internamente. Ello, por ejemplo, se ve reflejado en la capacidad de aprobar los denominados reglamentos de organizaciones y funciones, que es la estructura que va variando entre municipalidades. Y esa es una característica muy interesante. No todas las municipalidades son iguales, no todas se organizan de la misma manera, ¿no? Y después la autonomía económica, que justamente en virtud de ella pueden crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y a las leyes anuales de presupuesto. Muy bien, vamos a analizar. Si bien es cierto, la autonomía podría ser, en términos coloquiales, señalada como la libertad que pueden ejercer las municipalidades en distintas materias. Muy bien, las libertades no son absolutas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de auténticos poderes constituidos que también están sujetos a límites en sus autonomías. ¿Y cuáles son estos límites? El artículo 43 y 189 de la Constitución los establece. A ver, a partir de esta definición, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Ahí encontramos su primer límite, que permitiría diferenciar la autonomía de conceptos como la autarquía o como soberanía. ¿Por qué? Porque el único que tiene soberanía es el Estado, es decir, el Perú en su conjunto, ¿no? Y no podemos reconocer de que por más de que las municipalidades puedan ejercer su autonomía política, es decir, emitir incluso ordenanzas municipales con rango de ley, estas no reconocen un Estado aparte. Se enmarcan dentro de lo que es un sistema jurídico, dentro de lo que se ha denominado Estado único e indivisible, inseparable. Además, el gobierno es unitario. ¿Ello qué implica? La obligación de armonizar las decisiones de gobierno de las municipalidades con las decisiones de otros órganos de gobierno, en este caso las instancias regionales y también el nivel de gobierno central. Esto es un primer límite. Las municipalidades no pueden hacer lo que quieran. Otro segundo límite estaría en la siguiente parte, ¿no? El territorio de la República, señala el artículo 189 de la Constitución, se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Por tanto, la autonomía, en virtud de este artículo de la Constitución, estaría abocada únicamente a las decisiones que puedan ser tomadas dentro de la jurisdicción de cada una de las municipalidades. Características de la autonomía. En principio, es una garantía institucional constitucionalizada frente al legislador. ¿Ello qué implica? Tiene un rango de protección constitucional. Por tanto, el legislador no puede avasallarla. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que a partir de la implementación de los denominados sistemas administrativos y de la emisión de diversas normas, el legislativo ha ido tomando decisiones incidiendo sobre la autonomía de gobiernos locales. Esta es una garantía que está siendo vulnerada. Es lamentable de que las municipalidades estén poco a poco retrocediendo respecto a la defensa de esta garantía institucional, asumiendo inclusive de que el Estado está organizado de una forma vertical y que las municipalidades, reitero, es una concepción errónea, son como dependencias del Poder Ejecutivo, ¿no? Ello en desmedro de esta denominada autonomía y dentro en desmedro de esta garantía institucional. Bueno, otra característica de esta autonomía implica que supone la capacidad de autodesenvolvimiento administrativo, político y económico de las municipalidades, es decir, una suerte de libertad otorgada a estas instituciones. Es un poder limitado y regulable, no es absoluto. Si fuera
ilimitado, estaríamos hablando de soberanía y de autodeterminación, y eso es incompatible con nuestro régimen constitucional. Justamente no significa soberanía ni autarquía, y la autonomía se desarrolla dentro del marco constitucional que hemos explorado, al que hemos tenido un acercamiento, y también observa el principio de unidad del Estado, como hemos ya señalado en las diapositivas anteriores. Hay algunos componentes básicos de la autonomía municipal. En principio, la elección de sus propias autoridades y potestad normativa para producir legislación municipal, ¿no? Ello implica la propia población participa en la elección de autoridades. Esto no siempre fue así, ¿no? También la organización de los servicios públicos locales y prestación de tales servicios de la forma en la que mejor se conciba, ya lo hemos visto, autonomía administrativa, la creación de rentas de inversión de estas, la autonomía financiera y garantía de que solo judicialmente podrán impugnarse resoluciones y demás actos de sus autoridades realizadas en el ejercicio de sus funciones, que a estas les son propias. Esta es una garantía judicial de la autonomía. Uh, Quiero hacer una pausa en este último punto, porque, reitero, últimamente se percibe en el contexto de que las municipalidades se están concibiendo, o incluso es una concepción hasta generalizada, como órganos o dependencias del Poder Ejecutivo. Por tanto, inclusive una resolución de menor grado termina imponiéndose sobre normatividad municipal con rango de ley sobre ordenanzas. Y esto es una cuestión contradictoria con lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que los gobiernos locales ofrecen también una garantía jurídica respecto a la estabilidad de sus decisiones. El único que puede revisarlas es justamente el Poder Judicial. Bueno, las vías que la ley nos otorga, un proceso contencioso administrativo, o inclusive la propia entidad, a partir de las denominadas nulidades de oficio, que es la capacidad que tienen las entidades de revisar sus propios actos. Bueno, aquí voy a citar a Mario Alzamora Valdés. Esta cita me parece fundamental. Buscad en la historia los países que han hecho grandes cosas y son la gloria de la civilización. Atenas, Roma, Venecia, Florencia, Flandes, Holanda, Suiza, los Estados Unidos, Inglaterra. Todos han sido países municipales, donde la comuna, abandonada a sí misma, ha tenido siempre la posibilidad de arruinarse. Buscad ahora los estados que, a pesar de su grandeza aparente, se han hundido sin poder levantarse de su decadencia. El Egipto, el Imperio Romano, Bizancio, la China, gobiernos sin vida municipal, estados centralizados. ¿O la experiencia engaña? ¿O es necesario volver a la libertad? Este pensamiento nos plantea justamente la importancia de incidir en la descentralización y el reconocimiento y ejercicio pleno de las autonomías municipales. De hecho, inclusive me permito profundizar en esta frase, en esta reflexión, y traer el caso de países que son potencias que justamente reconocen este grado de autonomía. Estados Unidos, por ejemplo, es un país federal, ¿no? Si bien no estamos hablando de municipalidades propiamente dichas, sí estamos hablando de descentralización, ¿no? México, que actualmente también se proyecta como una de las grandes de los países emergentes en nuestro contexto latinoamericano, también es un país federal. Brasil también es un país federal. Por tanto, hay algo que nos están diciendo este tipo de experiencias, ¿no? En el caso de Alemania también se impulsa mucho el reconocimiento de las entidades locales, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero bueno, me quedo con este pensamiento de Mario Alzamora Valdés. Ahora, algunas de las principales normas, y esto tiene que ver con el tema administrativo ya de la parte municipal, que rigen a las municipalidades son, obviamente, la Constitución Política del Perú,
la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, en el caso de gobiernos regionales, disculpen, en el caso de gobiernos municipales será la ley orgánica de municipalidades, y también hay que tener cuidado con el tema de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque justamente, si bien las municipalidades obran con autonomía, también es cierto que esta ley orgánica del Poder Ejecutivo termina incidiendo con los denominados sistemas administrativos, que terminan también teniendo repercusiones en el funcionamiento de las municipalidades. Bueno, ya hemos hablado de descentralización, vamos a pasar a esta parte. Hemos hablado del Estado descentralizado. Aquí quiero detener un poco para hablar justamente sobre los niveles de gobierno. Vamos a verlo en una diapositiva posterior, donde desarrollamos o vamos a ver la estructura del Estado. Reitero, no estamos hablando de una organización jerárquica de arriba hacia abajo. No, estamos hablando de niveles de gobierno. Y esto es importante asumirlo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, por más presidente que sea, un día no puede ir a una municipalidad y decirle, esta ordenanza está derogada porque yo soy el presidente de la República, ¿no? Y soy el representante del Poder Ejecutivo. Tampoco podrá hacerlo el Congreso de la República. ¿Por qué? Reitero, no estamos ante una relación de carácter jerárquico, sino de niveles de gobierno. Y ello implica el reconocimiento de que los distintos niveles están en una misma jerarquía, pero se desenvuelve por competencias distintas, territoriales y funcionales distintas. Reitero, ello implica el respeto a las autonomías tanto de los gobiernos locales como de los gobiernos regionales. Muy bien, vamos a pasar justamente lo que les mencionaba, las competencias que pueden diferenciarse, y esto también tiene que ver con el régimen municipal. Vamos a reconocer la competencia, digamos que es el ámbito de acción que la ley reconoce para una entidad. Ello a partir del denominado principio de legalidad. En el ámbito del sector público debe ser entendida como el reconocimiento de la ley que le otorga a los poderes constituidos para hacer algo. A diferencia del sector privado, el funcionario público, el servidor público y las instituciones públicas solamente pueden hacer aquello que la ley les autoriza. En el ámbito privado, la lógica opera distinta. Una persona puede hacer todo aquello mientras no esté prohibido por la ley, ¿no? En el caso del sector público, no. Ahora, esto se materializa en las denominadas competencias. Y vamos a distinguir tres tipos de competencia que inciden en el ámbito de gobierno municipal. Uno son las competencias exclusivas, que son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera única y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y a la ley. Las competencias compartidas, en las que se reconoce la intervención de dos o más niveles de gobierno, donde comparten su ámbito de intervención. Y las competencias delegables, que son aquellas que un nivel de gobierno puede transferir a otro, puede delegar justamente a partir de convenios o mutuo acuerdo. ¿Qué tipo de competencias tienen los tres niveles de gobierno? En el caso de la Constitución reconoce justamente autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales. En el caso de la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se busca obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. La Ley de Bases de Descentralización. Oh, disculpen, aquí hay un error. Estamos hablando ya del marco normativo que rige a las municipalidades. Mil disculpas, este es un error atribuible a mi persona. El marco normativo que rige a las municipalidades justamente es la Constitución Política, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Base de Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, o su texto único ordenado. Y en el caso del marco interno, estamos hablando de las normas principales, ¿no? Pero también las municipalidades tienen un marco interno que termina incidiendo en su funcionamiento. Uno es el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF,
que es aprobado por ordenanzas municipales y que establece la estructura y las relaciones de poder. El reglamento de organización y funciones es equiparable a la constitución política de un gobierno local, de una municipalidad. Y es bastante curioso porque es una práctica común que cada gobierno municipal que llega a ejercer el poder, lo primero que hace es modificar su constitución, ¿no? Que sería en este caso el reglamento de organización y funciones, ¿no? Otra de las normas que debemos tomar en cuenta es el manual de organización y funciones. Todavía subsiste, pese a que ya no es posible su modificación, y en este se desarrollan las competencias que han sido otorgadas o reconocidas en cada una de las unidades orgánicas en el reglamento de organización y funciones. También identificamos como un instrumento de gestión, que a su vez es marco normativo interno, es el cuadro de asignación de personal, que es básicamente un documento de gestión que identifica los cargos necesarios para realizar las funciones institucionales y establece el número de posiciones por cargo y define los requisitos para ocupar cada posición. Estos instrumentos actualmente existen, pero están siendo poco a poco relegados, ello en el marco de la implementación de la ley Servir, que está también incorporando nuevos instrumentos de gestión. Lo vamos a ver a continuación. Pero, digamos, lo que hay hoy en día es básicamente esos instrumentos. También reconocemos otras normas o instrumentos de gestión que rigen la gestión municipal, o debieran hacerlo. El plan de desarrollo concertado, que se da en distintos niveles, el regional, el provincial y el local, que es básicamente un instrumento que permite planificar hacia dónde van las municipalidades y los respectivos ámbitos territoriales, distritos o incluso departamentos, ¿no? Esto debería guiar todo el desarrollo, no solamente de la entidad pública, sino también de la acción de la sociedad civil, del empresariado, por ejemplo. Pero ya a nivel interno encontramos el plan estratégico institucional, que este sí tiene solo incidencia en la propia entidad, que es un plan de mediano alcance que justamente establece a partir de la articulación con el plan de desarrollo concertado y otros niveles de planificación superior hacia dónde caminan las entidades públicas en los próximos 5 años. Y después encontramos el famoso POI, que es básicamente el Plan Operativo Institucional, que es la planificación anual que realizan las entidades, en este caso las municipalidades, para saber hacia dónde caminan el próximo año en curso, porque se elabora con un año de anterioridad. Y entre otras normas, vamos a encontrar también el reglamento interno del Consejo, que como mencionamos, si establecemos de que el Consejo es un equivalente al Congreso de la República, muy bien, este será el equivalente al reglamento del Congreso en pequeño, ¿ya? Y es muy importante porque este tiene el rango de ley y establece la dinámica de interacción de este órgano de gobierno, que es integrado por regidores, pero también por el alcalde, y que toma acuerdos que se materializan también en ordenanzas o en acuerdos municipales. Finalmente, el tema de las directivas internas. El tema de las directivas internas, en virtud de la autonomía administrativa, es un tema aparte, es un tema aparte, y que termina de complementar toda esta maraña normativa que caracteriza a las municipalidades, ¿no? En términos de resumen, las municipalidades están sujetas a la normatividad nacional, a las normas que también emiten los diferentes sistemas administrativos, y también a sus propias directivas internas. Por tanto, vemos de que hablar de el derecho administrativo aplicado a municipalidades es hablar de un contexto normativo sumamente complejo y que requiere de alta especialización, tanto para tomar decisiones hacia afuera, como actos administrativos, como actos de administración interna. Muy bien, ya para ir terminando, vamos a reconocer que además de los principios jurídicos que rigen el accionar de toda entidad pública, reconocidos en el título segundo, en el artículo segundo del título preliminar de la Ley 27444,
y de los principios también reconocidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, hay algunos que saltan a la luz, que tienen incidencia justamente en el funcionamiento y en la dinámica municipal. El principio de legalidad, lo que habíamos afirmado, que implica que las actuaciones tienen que estar basadas en normas legales y respeto a los derechos ciudadanos. Las municipalidades, como cualquier otra entidad, no pueden hacer algo que la ley no les permite y tienen que estar orientadas a cumplir los cánones jurídicos establecidos por las leyes. Existe una cuestión de jerarquía normativa, que es un tema problemático, que implica la aplicación coherente de las normas según su jerarquía, que últimamente, los últimos 15 años, ¿sí?, se ha reducido en cuanto a la posibilidad de las entidades para aplicar un control constitucional difuso en sede administrativa. Ello implica que lamentablemente las entidades ya no pueden preferir la Constitución frente a leyes o a decretos supremos o a normas infralegales, porque bajo la interpretación del Tribunal Constitucional, eh, las entidades administrativas no están en la capacidad de interpretar adecuadamente el control constitucional, por tanto se ha limitado a una legalidad de naturaleza ordinaria, y digamos que ello implica de que se apliquen leyes a partir de la legalidad, de las leyes, no de la Constitución propiamente, de una interpretación de la Constitución, quiero decir, que no se me malinterprete, y que se aplique la jerarquía a partir de leyes, decretos supremos y de las propias ordenanzas. Eh, Hay una cuestión de responsabilidad también, porque implica de que las entidades puedan rendir cuentas en audiencias, que incluso ahora ha sido regulado para que se produzca al menos 2 veces al año. Se apele también a la transparencia en la gestión municipal. También se posibilita mecanismos de participación ciudadana a partir del presupuesto participativo, las audiencias públicas, entre otras, y se busca impulsar el principio de eficiencia y eficacia. Esto es transversal a todas las entidades públicas, como una política de modernización del Estado que implica justamente buscar optimizar los recursos y consecución de resultados efectivos. Ojo, estos principios que nos hemos permitido seleccionar no son los únicos, reitero. Se rige también las municipalidades por la 27444 y la Ley Orgánica de Municipalidades, que tienen principios aparte, ¿no? Pero me permito destacar esto. Esto es lo que les decía. Esto es importante al momento de reconocer la naturaleza de la organización del Estado. Organización por niveles, dijimos, ¿no? No por jerarquías. Si se dan cuenta, aquí vamos a poder apreciar que está el poder legislativo en la primera línea, poder ejecutivo, poder judicial, y miren, al mismo nivel constitucional se encuentran los denominados órganos constitucionales autónomos. Al costado, los gobiernos regionales y al costado, los gobiernos locales. Reitero, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el resto de poderes está por encima de las municipalidades, ni de los gobiernos regionales. Están en una relación jerárquica horizontal. Simplemente que cada uno de estos poderes constituidos tienen su competencia legal reconocida para determinados aspectos. Es por ello que una ordenanza municipal no puede ser derogada por una ley, ni tampoco por mandato judicial, ni siquiera por mandato judicial, ni por decreto supremo, ni por decreto de urgencia, ni por una ordenanza regional. El único órgano competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta ordenanza municipal, de esta norma municipal, es el Tribunal Constitucional, justamente en virtud de este reconocimiento de horizontalidad que reconoce a los gobiernos locales como en un nivel horizontal con el resto de poderes, en una relación de competencias. Finalmente, ya me queda, ya pasé, solamente vamos a resaltar algunos aspectos problemáticos que se producen justamente en el ámbito municipal. En principio, existe conflicto de competencia con otras municipalidades, en la interacción entre municipalidades distritales con otros pares, y también con las municipalidades provinciales. Básicamente, por ejemplo, en el tema de jurisdicciones territoriales, o también
en el caso de vías, por ejemplo, ¿no? Este es un tema muy, muy recurrente en la interacción que tienen estos órganos de gobierno, estos niveles de gobierno, perdón. También existe conflicto de funciones con otras entidades, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, al momento de tomar decisiones respecto a zonas de patrimonio histórico, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también al momento de adoptar decisiones sobre vías que ya no tienen el carácter distrital o urbano, sino que tienen el carácter de carretera. El caso de Yura, por ejemplo, es por ahí, por Yura atraviesa una carretera, y ahí hay un conflicto, porque eso lo administra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No es propiamente competente para tomar decisiones allí, ni siquiera la municipalidad provincial ni la municipalidad distrital de Yura. Ah, hay una naturaleza política implícita en las municipalidades, eh, que debe posibilitar la participación ciudadana, pero también implica una interacción un tanto peculiar por la influencia de funcionarios de elección popular y también de los poderes fácticos a nivel distrital, los vecinos organizados, los movimientos que también hay, por ejemplo, en distritos alejados de la ciudad, donde los movimientos populares están mejor constituidos. Hay una dinámica problemática de política versus técnica o política versus normatividad. Y finalmente, el problema siempre de la interpretación normativa, porque como ya hemos dicho, se reconoce la autonomía de las municipalidades a nivel constitucional, pero en la práctica existen sistemas administrativos que terminan imponiéndose o limitando esta autonomía municipal. Y hay una interacción un tanto perniciosa, de tal forma que los servidores y funcionarios muchas veces terminan cediendo cuotas de autonomía municipal para seguir disposiciones infralegales, e incluso a nivel de directiva por parte de los sistemas administrativos. Esto es un tema problemático. Muy bien, con esto termino, José. ¿Para qué sirven las municipalidades? Sirven para mejorar la vida cotidiana de la gente y allí radica sustancialmente su importancia. Las competencias municipales están relacionadas con los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. Las normas que emite el legislador nacional sobre aspectos municipales, así como los actos que adopta el alcalde, los regidores, los funcionarios y los servidores administrativos, inciden en la calidad de vida de cada uno de los pobladores de su jurisdicción. Esto es de Johnny Malab Rivera y creo que resume un poco el espíritu de esta exposición. Hasta allí hemos culminado y quedamos atentos a sus inquietudes, comentarios, agradeciendo claramente su atención. Muchas gracias, mi estimado doctor Coa. Excelente exposición, por cierto, felicitaciones. Carlos nos pregunta por interno, con referencia al tema de la autonomía municipal, si podrías brindarnos algún precedente dado por el Tribunal Constitucional que sea emblemático y en el cual de manera práctica, digamos, podamos ver cómo es que el Tribunal Constitucional, digamos, que ha defendido la autonomía municipal. Bueno, ahorita no tengo la jurisprudencia para alcanzársela, puedo hacérselas llegar. Hay distintos casos. Sin embargo, sí hay una tensión permanente. En el caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a veces más allá de la decisión en concreto, que es la ratio decidendi, la riqueza de sus decisiones radica en los obiter dicta, ¿no? En el caso que tiene que ver con autonomías, ¿ya? No a nivel municipal, pero sí se me viene a la mente el caso de la hoja de coca, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de la hoja de coca, ya estamos hablando de hace unos 15 años atrás, más o menos 2010, 2012, el gobierno regional de Cusco promulga una ordenanza regional que reconoce a la hoja de coca como de patrimonio cultural. ¿Y cuál era el problema? Claro, suena bien, suena bien. El problema es que estaba promoviendo el cultivo de la hoja de coca en todo el departamento del Cusco. Y esto en ese momento colisionaba con las políticas nacionales que buscaban reducir la producción de hoja de coca
únicamente para consumo, para fines culturales, ancestrales, ¿no? Esto generó un conflicto que es también aplicable al tema municipal, porque estamos hablando en el fondo de descentralización y de competencias, ¿ya? Y llegó al Tribunal Constitucional, y justamente el Tribunal Constitucional delimitó a partir de esta circunstancia lo que implica el tema de las autonomías, señalando que no son autarquías ni tampoco el derecho a ejercer soberanía, ¿no? Y que se enmarcan dentro de una organización mucho mayor, lo que veíamos, el Estado unitario, ¿no? En el que, si bien no hay imposición del gobierno central, sí debe haber una armonía entre las decisiones del Poder Ejecutivo, las decisiones a nivel del gobierno regional y, por supuesto, las decisiones a nivel de órganos de gobierno local, de gobiernos locales, de municipalidades. Yo recomiendo, es lo primero que se me viene a la mente, José, revisar esta sentencia, yo se las voy a alcanzar. En los casos municipales sí ha habido sentencias que incluso se pronuncian sobre los denominados planes de desarrollo metropolitano o que delimitan cómo se va a organizar la ciudad, etcétera. Pero ahorita no los tengo a la mano. Se los voy a hacer llegar, José, pero por mientras recomiendo esta sentencia de la hoja de coca. Excelente. María nos hace la inquietud, nos hace llegar su inquietud referente al punto de las regiones, y se mencionó, indica ella en la exposición, las federaciones, ¿no? Dando como ejemplos algunos países. Entonces, la inquietud, la pregunta va, ¿y por qué Perú, en vez de optar por regiones, no se ha optado o no se optaría a futuro por federaciones, ¿no? Como sí lo vienen haciendo países como Brasil y México? Y por último, ahí mismo también en la pregunta, nos indica, y de ser el caso de optar por una federación, ¿cuál sería el rol de las municipalidades dentro de este sistema jurídico? Perfecto. Bueno, en principio, el debate es necesario. Ujú. De hecho, un primer problema para optar por las federaciones, hablo del ámbito normativo, es de que las federaciones generan o otorgan un mayor nivel de autonomía a, eh, a, los, a los países que intervienen, ¿no? A los estados federados, mejor, los estados federados. En nuestro caso ha habido una discusión, sobre todo al inicio de nuestro ordenamiento de la independencia, sobre cómo organizarnos, y terminó pesando una lógica de regionalización, que básicamente se encuentra emparentada con la visión política que tiene España. España, por ejemplo, tiene gobiernos autónomos, Ujú. ¿no? Estos gobiernos autónomos son el equivalente a lo que se aspiró con el régimen de descentralización, ¿no? Donde se reconocen a los departamentos con estas autonomías, ¿ya? Sin embargo, tienen un límite, ya que tienen que manejarse dentro de una visión de Estado mayor. En otras palabras, la federación implica una cuota más de libertad para estas unidades territoriales y de gobierno. ¿Por qué no optamos por un modelo federal? Es una buena pregunta, pero motivaría todo un debate constitucional. Existe, sin embargo, una objeción, y es la denominada constitución histórica. Ujú. La constitución histórica implica reconocer de que independientemente de que nosotros hayamos tenido 12 constituciones, siempre se ha mantenido un modelo, y ese modelo es el modelo de departamentos, ya después de regiones, y que nunca hemos roto el modelo unitario. Por tanto, para salir de ese modelo unitario, tendríamos que convocar a una asamblea constituyente o al menos realizar una reforma constitucional para poder optar por este régimen de mayor libertad, con la posibilidad de que esta modificación inclusive sea cuestionada ante el Tribunal Constitucional, porque nuestro modelo histórico es el de Estado unitario.
Sin embargo, considero válido iniciar el debate. De hecho, en Loreto, desde hace un par de décadas atrás, quizá más, José, había un movimiento que promulgaba la federalización de Claro. justamente Loreto. Hay que generar el debate. Ahora, el rol de las municipalidades en un eventual gobierno federal no puedo absolver esa pregunta, José. Es una pregunta muy específica, muy técnica respecto a un modelo con el que no estamos tan familiarizados, tampoco el suscrito. Muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, quisiera también, por favor, pedirte que nos puedas alcanzar los contactos que tú tengas. También nos están haciendo las consultas por interno si es que brindas los servicios de asesoría o consultoría. Te doy la amplitud para que nos hagas llegar esos alcances, por favor. ¿Cómo te pueden contactar? Perfecto. Reiterando el agradecimiento a Boa Class y en particular a tu persona, José. Sí, efectivamente, el suscrito es especialista en Derecho Administrativo y Municipal y pueden contactarme justamente para cualquier consulta al 9861-85255 y también estamos promoviendo una plataforma hermana, ¿por qué no decirlo? Que es Gestores Ajá. Públicos. Entonces pueden también visitarnos a nuestra página web www.gestorespublicos.pe. En esta página ustedes podrán encontrar notas que tienen que ver justamente con la gestión pública en general, con incidencia también municipal, y donde compartimos efectivamente información y generamos un ambiente favorable para ello. Hay un grupo de WhatsApp, también pueden escribirme al teléfono que he mencionado, 9861-85255, para poder incorporarlos a este grupo de WhatsApp y compartir información y debatir también, ¿por qué no?, a partir de ella. Excelente, muchísimas gracias, mi estimado Jesús. Realmente ha sido brillante tu exposición y de antemano te hacemos la cordial invitación para que esta conferencia se pueda repetir con un tema relacionado. Entiendo el derecho municipal y como bien lo has dicho tú, es bastante amplio, ¿no? Y hay allí mucho pan por rebanar, como se dice. Entonces, agradecerles también a todos los que han participado el día de hoy. La conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube, AbogaClass, y también pueden seguirnos por las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Tus últimas palabras, mi estimado Jesús, de despedida. Bueno, simplemente reiterarle éxitos a este proyecto de AbogaClass. Creo que es importante generar espacios de debate, de difusión, de formación jurídica, y estamos ya no siempre a colaborar con ustedes. Y en el ámbito municipal hay que defender las autonomías. Las autonomías son importantes a efecto de consolidar el modelo de descentralización que es importante para el desarrollo del país. Por lo demás, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.